Hay coches que puedes ver en el concesionario. Si te gusta este tipo de contenido sobre autos, suscríbete. Hay coches que ves en las películas. Y luego, hay otra categoría. Una categoría que casi nadie conoce. Máquinas que han sido construidas, probadas, conducidas y que hoy mismo están guardadas en algún lugar del mundo. Coches reales, con matrícula o sin ella, con motor que arranca y ruedas que giran. Pero que jamás, absolutamente jamás, vas a cruzarte con ellos en la autopista, ni en el parking de un centro comercial, ni siquiera en un circuito abierto al público. ¿Por qué? Porque algunos valen más de lo que ganarías en 10 vidas. Porque otros son tan extremos que ningún país del mundo los ha homologado para circular. Y porque unos pocos directamente no están a la venta para nadie. Son prototipos, experimentos de ingeniería, caprichos de billonarios o simplemente máquinas tan adelantadas a su tiempo que el mundo real todavía no está preparado para ellos. Hoy te cuento la historia de 6 de ellos. 6 coches que existen pero que nunca verás en la calle. Coche 1. Bugatti. La Voiture Noire. Empezamos con el más caro de esta lista, y probablemente el más caro de la historia del automóvil. Bugatti La Voiture Noire. En español, el coche negro. Y vaya si lo es. En 2019, en el Salón del Automóvil de Ginebra, Bugatti presentó esta pieza ante los ojos del mundo. Un único ejemplar. Solo uno en toda la historia. Y se vendió en ese mismo momento por 18 millones de euros. Con impuestos, la cifra llegó a más de 20 millones. El comprador todavía no ha sido revelado oficialmente, aunque los rumores apuntan al futbolista Cristiano Ronaldo. Nadie lo ha confirmado, nadie lo ha negado. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El coche que viste en Ginebra era una maqueta, un modelo estático sin motor. El vehículo real, el que tiene los 16 cilindros bajo el capó generando 1500 caballos, seguía en desarrollo. Bugatti tardó años en entregarlo. Y cuando lo entregó, ocurrió algo que define perfectamente esta lista. La Voiture Noire no está homologada para circular en ningún país del mundo. No tiene los papeles necesarios. No puede ir a ningún ITV. No puede ser matriculada. Es una obra de arte mecánica que su dueño, sea quien sea, solo puede contemplar o mover en propiedades privadas. 18 millones de euros. Por un coche que no puedes conducir por la calle. Coche. Y 2. Koenigsegg Jesko Absolut. Si el anterior era caro pero inútil en la vía pública, este es diferente. Este podría circular si el mundo tuviera carreteras a la altura. El Koenigsegg Jesko Absolut es, según sus propios ingenieros, el coche de producción más rápido jamás diseñado. Velocidad máxima teórica, 500 kilómetros por hora. No es un error. 500 kilómetros por hora. ¿Por qué teórica? Porque nadie ha podido comprobarlo. Porque no existe ninguna carretera pública en el planeta Tierra lo suficientemente larga, lo suficientemente recta y lo suficientemente segura para que un vehículo alcance esa velocidad. El récord de velocidad homologado para un coche de producción está en el entorno de los 480 kilómetros por hora. El Jesko Absolut podría superarlo, si hubiera dónde hacerlo. La empresa sueca fabricó solo 25 unidades, todas vendidas antes de que existiera el coche físicamente. Precio: 2,5 millones de euros por unidad. Sus dueños son coleccionistas en Estados Unidos, Oriente Medio y el sudeste asiático. Algunos ni siquiera lo han visto en persona todavía. El Jesko Absolut puede ser matriculado en ciertos países. Técnicamente, podría salir a la calle, pero sus dueños no lo hacen. Primero, porque es demasiado valioso. Segundo, porque con 500 caballos más que un Ferrari estándar, cualquier error a velocidades normales puede ser catastrófico. Y tercero, porque hay algo en estos coches que va más allá de conducir. Son trofeos, símbolos, arte que se guarda, no que se usa. Coche 3. Mercedes-Benz AVTR. Salimos por un momento del mundo de los supercoches tradicionales para entrar en algo completamente diferente.
Algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, porque literalmente lo es. El Mercedes-Benz AVTR fue presentado en el CES de Las Vegas en 2020. AVTR son las siglas de Advanced Vehicle Transformation. Y también es un guiño deliberado a la película Avatar, desarrollado en colaboración con James Cameron. Este coche no tiene volante, no tiene pedales convencionales. Se controla apoyando la mano en la consola central, que detecta el pulso biométrico del conductor y responde a él. Tiene 180 pequeñas aletas en la parte trasera que se mueven de forma independiente como escamas de un reptil para mejorar la aerodinámica. Su batería no usa litio sino grafeno orgánico, un material biodegradable que no daña el ecosistema. Pero hay algo más. El AVTR no está a la venta. No tiene precio. No es un prototipo en desarrollo que algún día llegará al mercado. Es una declaración de intenciones. Mercedes lo construyó para mostrar hacia dónde podría ir la industria si el dinero y la normativa no fueran una limitación. Existe. Funciona. Se puede sentar a alguien dentro y ponerlo en marcha. Pero no tiene homologación, no tiene faros que cumplan ninguna normativa, no tiene cinturones de seguridad reglamentarios. Nunca la tendrá. No es el objetivo, es el sueño de un ingeniero hecho metal. Y los sueños no necesitan matrícula. Coche 4. Rolls-Royce Sweptail. Este es especial, muy especial, porque no fue un capricho de la marca, fue el capricho de un cliente. En 2017, Rolls-Royce presentó el Sweptail, un único ejemplar encargado por un único cliente, cuya identidad se desconoce. El proceso tardó 4 años. 4 años de trabajo artesanal para construir un solo coche. El precio, $13 millones. En ese momento, el coche nuevo más caro de la historia. Pero lo que hace al Sweptail verdaderamente fascinante no es su precio, es su historia. El cliente era un coleccionista de yachts y aviones privados de la primera mitad del siglo XX. Le pidió a Rolls-Royce que trasladara la estética de esa época, esa elegancia de entreguerras, a un vehículo moderno, sin compromisos, sin limitaciones de producción, sin pensar en normativas o en si podría venderse a otros compradores. El resultado es un coche con un techo de cristal panorámico que va de la parte delantera hasta el final de la carrocería, como la cubierta de un yate, con un interior donde cada pieza de madera fue cortada del mismo árbol para garantizar continuidad en las vetas, con un maletero diseñado específicamente para guardar 2 botellas de champán y 2 copas de cristal, exactamente donde el cliente indicó. ¿Puede circular por la calle? Técnicamente sí. Es un Rolls-Royce. Cumple las normativas básicas, pero no circula. Está guardado en algún lugar del mundo, en manos de alguien que prefiere mantener su anonimato. Un fantasma de 13 millones. Coche 5. Lamborghini Sián F. K P37. Volvemos al terreno de la velocidad pura, pero con un giro interesante. El Lamborghini Sián FK P37 fue el primer Lamborghini híbrido de la historia, y fue también uno de los más exclusivos. Solo 63 unidades en el mundo, todas vendidas antes de que existiera el prototipo físico. Precio: $3,5 millones de euros por unidad. El nombre FK P37 es un homenaje a Ferdinand Karl Piëch, el ingeniero y empresario que prácticamente salvó a Lamborghini en los años 90, fallecido en 2019. Las 37 son las iniciales de su fecha de nacimiento. Pero el Sián tiene algo que lo hace único en esta lista. Sus dueños sí pueden conducirlo. Técnicamente está homologado en algunos mercados, y sin embargo casi ninguno lo hace en la calle. ¿Por qué? Porque el Sián tiene 816 caballos, porque acelera de 0 a 100 en menos de 2 segundos y medio, porque fue diseñado pensando en el circuito, no en el atasco de las 7 de la tarde. Conducirlo en ciudad no solo es impráctica, es ridículo. Es como usar un bisturí de cirugía de precisión para untar mantequilla. Sus dueños lo guardan, lo sacan ocasionalmente a circuitos privados.
Algunos lo llevan a eventos exclusivos donde se exhibe junto a otras máquinas de su categoría. Pero en la calle, en el mundo real, el Cian FKP37 es invisible. Existe en los garajes de los ultrarricos como una pieza de museo que de vez en cuando respira. Coche 6. Devil 16. Y llegamos al último, y el más misterioso de todos. El Devil 16 es un coche que lleva más de una década prometiendo lo imposible, y nadie sabe muy bien si creerlo o no. Todo empezó en 2013, cuando una empresa emiratí llamada Devil Motors anunció que estaba construyendo un coche con un motor V16, capaz de generar 5.000 caballos de potencia. 5.000. Para que te hagas una idea, un Fórmula 1 genera alrededor de 1.000. Un Bugatti Chiron, 1.500. El Devil 16 prometía más del triple que el coche más rápido del mundo. La reacción del sector fue de escepticismo absoluto. Muchos expertos lo descartaron directamente como una estafa o un proyecto de marketing vacío. Luego, en el Dubai Motor Show de 2017, apareció un prototipo físico, arrancó, se movió. Pero las pruebas de rendimiento nunca llegaron. Las cifras nunca fueron verificadas de forma independiente. Y el coche nunca ha sido sometido a ningún test oficial. A día de hoy, el Devil 16 existe en alguna instalación de los Emiratos Árabes Unidos. Ha habido videos, declaraciones, promesas de lanzamiento que nunca se materializan. Precio anunciado: $1.300.000. Unidades planeadas, nunca confirmadas. ¿Es real? Sí, en el sentido de que existe físicamente. ¿Funciona como promete? Nadie lo sabe con certeza. ¿Lo verás en la calle? Jamás, ya sea porque es el mayor farol de la historia del automóvil o porque, si de verdad tiene lo que dice tener, sería físicamente imposible de controlar en ninguna vía pública del planeta. El Devil 16 es el fantasma más extraño de esta lista. Existe, o al menos eso parece. 6 coches, 6 máquinas que un día alguien decidió crear, que costaron millones en ingeniería y mano de obra, que fueron presentadas ante el mundo con fanfarria y aplausos, y que hoy están guardadas, ocultas, invisibles para el 99,9% de la humanidad. Hay algo profundamente humano en todo esto. La necesidad de crear algo que supere todos los límites, aunque ese algo sea tan extremo que no pueda existir dentro de esos límites. Estos coches no son vehículos, son declaraciones. Son la forma que tiene el dinero, la ingeniería y la ambición de decirle al mundo: esto es lo que somos capaces de hacer cuando no hay fronteras. ¿Son útiles? No. ¿Son necesarios? Tampoco. ¿Son fascinantes? Absolutamente. Y quizás en eso reside su verdadero valor. No en los caballos, ni en los materiales, ni en el precio, sino en que existen en ese espacio extraño entre lo real y lo imposible. Coches que puedes buscar, leer sobre ellos, ver en vídeos, pero que nunca, nunca se detendrán a tu lado en un semáforo. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete. Porque la semana que viene vamos a hablar de algo igual de fascinante. Y como siempre, hasta la próxima.